conducción del ritmo cardíaco. Un segundito. Esto está representado principalmente por el músculo cardíaco, que es capaz de generar un potencial de acción, en el cual es el único músculo que puede ser registrado de un electrocardiograma. Vamos a hablar de un potencial de acción que genera un estímulo muy importante y es registrado a través del sistema excitador especializado de la conducción del músculo, en la cual primero está constituido por la estimulación del nódulo sinusal. Luego de esto va a un ritmo normal al nódulo auriculoventricular, al haz de His y a las fibras de Purkinje, produciendo una despolarización auricular y una despolarización ventricular y una repolarización ventricular. ¿Por qué no se presenta despolarización o repolarización auricular y solamente despolarización? Porque la onda P, la mitad es des y la otra es re. Por eso que en cambio la ventricular es extremadamente diferente. Está el complejo QRS y la onda F. ¿Qué es lo que pasa en un electrocardiograma? ¿Cuál es la acción? Ahí tenemos un electrocardiograma, tenemos una línea basal o bifásica, en la cual lo que está por encima es positivo y lo que está por debajo es negativo. De hecho, la onda P tiene una depresión positiva, es menor a la depresión mayor que tiene la onda T, y además es mucho más grande con relación a la onda P. El espacio, la onda, el complejo QRS, donde la Q es negativo, es menos negativo que la onda S. Y la onda R es mucho más positivo que la onda P y la onda E. ¿Se está entendiendo, cierto? No te voy a explicar por detalle, porque eso lo vas a tener que saberlo poco a poco, ¿vale? Pero por lo menos sepa lo más básico, ¿ya? Y la onda O, si es que hay, si es que se presenta, no es algo patológico, sino una repolarización tardía de la onda T o una repolarización tardía de los ventrículos. ¿Ahí tenemos? El nódulo sinusal, nódulo auriculoventricular, haz de His y la fibra de Purkinje. Onda P, QRS, P. Onda P, QRS, P. ¿Sí? Y fíjense que la contractibilidad y el aumento de la pared del ventrículo izquierdo es mucho mayor, perdón, del izquierdo, sí, del izquierdo, con relación al lado derecho. De ahí tenemos. Fíjense que la onda T, esta casi se une a la onda P y no se manifiesta la onda U. Puede presentarse como puede estar en su mayor parte ausente. No significa ningún tipo de patología porque esté presente o porque esté ausente. ¿Qué es lo que sucede cuando hablamos del complejo? Primero, vamos a hablar de la despolarización y repolarización de las aurículas y ventrículos. La onda P representa la despolarización auricular, el complejo QRS representa la despolarización ventricular y la onda T la repolarización ventricular. Sí, casi ya lo sabemos, ¿cierto? ¿Cómo desencadena un estímulo? Cuando hablamos de la onda o el nódulo sinusal, las señales bajan al nódulo auriculoventricular. Nódulo sinusal, nódulo auriculoventricular. A través de tres vías muy importantes, anterior, media y posterior. Vamos a ver ahorita, en la cual
la despolarización de la aurícula va y frena justo al nódulo aurículo-ventricular para iniciar la despolarización del ventrículo. ¿Sí? Nódulo aurículo-ventricular, perdón, nódulo sinusal y nódulo, así bien, al nódulo aurículo-ventricular, que se encuentra en el tabique aurículo-ventricular. ¿Sí? Teníamos un tabique así, ¿cierto? Un tabique que dividía los ventrículos y las aurículas. Y también un tabique horizontal que dividía la aurícula de los ventrículos. ¿Se entiende, no? Y entonces hablamos del nódulo sinusal, la cual presenta una despolarización de la onda P, y luego al nódulo aurículo-ventricular, en la cual encontramos las diferentes fibras que van a ser, produciendo desde el nódulo sinusal al nódulo aurículo-ventricular, a través de la estimulación anterior, media y posterior. ¿Qué sucede con el nódulo sinusal? Esto es el nódulo sinusal, también conocido como el marcapaso del corazón. Tiene una velocidad intrínseca de más o menos 60 a 100 latidos por minuto. Es el marcapaso del corazón y está constituido por fibras musculares de la pared posterior de la aurícula derecha. Anótalo por si acaso, o sácale un escrito. De la vena que está por la desembocadura de la vena cava superior, a 1 centímetro de la superficie epical. Por eso que se coloca fácilmente un marcapaso doctor, porque las fibras llegan directamente al nódulo sinusal para representar una despolarización. ¿Por quién está irrigado? Siempre pregunto. Por la arteria circunfleja. La despolarización de la aurícula se dirige hacia abajo, a la izquierda y por detrás. ¿Sí? La despolarización de la aurícula se dirige hacia abajo, por la izquierda y por detrás. La aurícula derecha se despolariza un poco antes por relación a la izquierda. Como hablábamos, ¿no? ¿Se acuerdan cuando hablábamos de las contracciones? Y las contracciones entre la aurícula y el ventrículo, y entre las aurículas. ¿Sí? Estas tres vías son las vías intercodales, que son la anterior, o llamada basma, la intermedia o blex bax, y por último la posterior trola. ¿Qué pasa con el nódulo aurículo-ventricular? Vamos a hablar localizado por debajo de la desembocadura de la aurícula derecha, por delante de la desembocadura del seno coronario y por encima de la válvula tricuspide, o sea, en el sector del lado derecho. ¿Sí? Porque la tricuspidia se encuentra en el lado derecho, que divide la aurícula y el ventrículo derecho. Estarán anotando, estarán sacándole foto. Sí, pregunto bastante. E irrigado por la arteria coronaria derecha. Por eso que cuando hay un bloqueo de la arteria coronaria derecha, implica una alteración ventricular y no auricular. Clasificación de los trastornos. Se pueden clasificar como trastornos rítmicos o arrítmicos o trastornos de conducción. La taquicardia disminuye el tiempo de llenado sistólico y reduce el volumen sistólico. No es lo mismo
Dice, disminuye el tiempo de llenado. ¿Por qué? Porque pareciera que antes que se llenara ya lo está expulsando. Disminuye el tiempo de llenado. Reduce el volumen sistólico. Oye, la cantidad de sangre es insuficiente porque lo está rápidamente eliminando. E incrementa la necesidad de oxígeno, porque no está haciendo una buena ventilación. Y no se olviden que cuando hay un aumento del flujo sanguíneo a nivel pulmonar, va a producir una falla pulmonar por un déficit de oxígeno. ¿Por qué? Porque se va a producir una extravasación o hipertensión pulmonar por aumento del flujo sanguíneo. ¿Se está entendiendo? ¿Sí? Arritmias cardíacas. Dificultad del flujo sanguíneo a nivel del cerebro. Las propiedades intrínsecas producen una alteración arrítmica. Y por último, automatismo. Es la frecuencia normal. Y está determinada el nódulo sinusal de 60 a 100 latidos por minuto. El nódulo auriculoventricular de 40 a 60 por minuto y la fibra de Purkinje de 20 a 40. Por eso que hay una disminución de la frecuencia entre el nódulo sinusal, el nódulo auriculoventricular y las fibras de Purkinje. ¿Por qué? Porque si tuvieran todos la misma cantidad de frecuencia, el corazón, la sangre no supiera a dónde ir. ¿Se entiende? Por eso que el corazón bombea, dependiendo de la cámara, una más larga, una más corta que la otra. ¿Sí? Chicos, no sé si me están entendiendo sinceramente. Me imagino que están estudiando para estar entendiéndome, por favor. Ya. ¿Cuáles son los factores que pueden producir una arritmia cardíaca? 1. Lesiones cardíacas. Hipoxia principalmente, desequilibrio electrolitos, hipertrofia auricular o ventricular que es más agresiva, algunos fármacos muy importantes, por ejemplo, la intoxicación digital. La digoxina sirve para disminuir las arritmias, pero cuando hay un exceso de digoxina puede provocar un paro o una arritmia cardíaca muy importante. Y por último, marcapaso ectópico, que ya no produce una verdadera estimulación al nódulo sinusal. Tipo de arritmia. Pueden ser arritmias sinusales, bradicardia sinusal, taquicardia sinusal, paro sinusal, síndrome del nódulo sinusal enfermo y arritmia de origen auricular. Pueden ser extrasístole auriculoventricular, taquicardia supraventricular paroxística, aleteo auricular, fibrilación auricular y las arritmias de unión, los trastornos de la conducción ventricular, síndrome de QT largo y arritmia ventricular. Entre las arritmias ventriculares tenemos la extrasístole ventricular, la taquicardia ventricular, el aleteo y la fibrilación ventricular y trastorno de la conducción auriculoventricular. Entre los trastornos de la conducción, bloqueo de primer grado, segundo y tercer grado. Y hablamos de las arritmias sinusales. El ritmo más óptimo de las arritmias sinusales. Vamos a quedar aquí para que no empecemos a avanzar, sino ya.